Esta es la historia de la espada azul de Lucendir. Una historia que te voy a estar relatando en los distintos capítulos que la forman a través de estos videos que no van a tener una interrupción en el medio, así que puedes sentarte cómodamente a escuchar esta historia. Capítulo 1. La importancia de un valiente niño. Esta es la historia de Lucendir y de otros niños que al crecer no perdieron la fuerza y la valentía de querer y luchar por la bondad y la justicia, incluso pese a convertirse en adultos luego de soportar la dureza de la vida. Esta también es la historia de los buenos padres, o aquellos a quien se considere como un padre y éste considera como un hijo a su hijo, que dan apoyo, pase lo que pase. Mirando la situación general, se escucha a alguien opinar de los problemas que rodean. Lo primero que resaltaría a los oídos es la palabra colorados. Para empeorar la situación aparecen los colorados. Hay que prepararse contra los colorados. Los colorados son otra excusa para subir impuestos. Es toda una mentira. Los colorados atacaron al Reino del Norte. Colorados es la forma en que se han llamado a aquellos provenientes de desconocido reino en que la mayoría son pelirrojos y se sabe que quieren apoderarse del mundo entero, o al menos de nuestras tierras. Y aparentemente estos pueden hacerlo, y para peor no se sabía que existían hasta que aparecen. Sus prácticas se dicen no son buenas, y sobre el rey colorado o su general de los ejércitos, pues no se está seguro de qué cargo tiene el que se vio como su principal. Los que lo vieron dicen que es un gigante que come corazones para acrecentar su poder. Monta a un dragón negro, su casco tiene forma de corona, su arma es un lucero del alba y es impenetrable su armadura, de placas oscuras. Y es sabido, sus ejércitos matan sin piedad y llevan cautivos para hacerlos trabajar duramente hasta la muerte. Muy pocos han escapado para contarlo. Sus soldados son todos hombres fornidos, grandes, con poca armadura o sin ella, pero la mayoría con gran escudo de gruesa madera que en la parte inferior lo traban a la tierra, más su espada y hacha en los que no son arqueros. Todo parecía muy amplio más allá de los límites conocidos, y no se consideraba un nuevo enemigo hasta que éste surgió como una nueva amenaza de desgracia. Llegaron y conquistaron los primeros castillos y tierras, que cayeron ante ellos pese a que se consideraban invencibles. Fuerte Abismo y Vietnam del Reino del Norte. Después se detuvieron en su avance por el profundo río del norte, debido a la destrucción del puente de Vietnam y la agrupación del Reino del Norte en sus límites, ayudados por sus antiguas 4 torres de vigía a lo largo del río. Se le dedicó a los caídos la endecha de los vientos, que comienza diciendo así: un desconocido viento hizo polvo, hizo cenizas, se hizo tornado, quemando, rompió muros y arrasó trayendo su furia, que no se pudo contener con las murallas, la furia de un mar que logra rebalsar, y los ojos se llenaron de lágrimas, achicándose el corazón en el pecho, suspirar los que escaparon, recordar a los que protegieron la salida, y defender la memoria respirando fuerte, sabiendo que no se olvidará. Vietnam y Fuerte Abismo abrace nuevamente al reino defendiendo el norte. Que nunca se olvide, que los alientos conocidos vuelvan a recorrer pasillos y caminos. Honrar a los caídos defendiendo. Honrar al arquero y al lancero. Honrar a los extras perdidos en su valeroso apoyo en la batalla. Honrar a las hábiles espadas que no alcanzaron, pero la próxima alcanzarán, con la honra de los que no olvidan. A partir de los 2 grandes ataques donde se presentó el Rey Colorado con un dragón, comenzó a decirse a cada rato:
Si se hubiera estado unido, sería distinta la situación. Pero los otros reinos no ayudaron al reino del norte, porque todos están aún con rencores. Pero el reino del norte, replegado, logra defenderse detrás del río, dejando de estar más atento a los que pasaba al sur y sureste en la guerra contra los hermanos. Afortunadamente, los colorados están aún muy lejos de donde se encuentra Lucendir, en el reino de Forja, a más de una semana de caballo, pero con murmuraciones de que ya están en todos los reinos, entre la gente, mezclándose, espiando, calculando, corrompiendo e infundiendo temor, dando la impresión de que la maldad se acerca con su golpe mortal, estando debilitada toda estructura que se les pudiera oponer. ¿O será que ya se habían infiltrado hace muchos años? Hay una perspectiva de ir de mal en peor, pero algunos aún tienen esperanza de que pueda haber unidad y las espadas azules devuelvan la gloria perdida, si es necesario, por encima de los reyes, porque si ahora no hay unidad, podríamos morir todos. Hace ya como 400 años que nadie está en paz. Los reyes se escudan detrás de sus cálculos políticos y manipulaciones que los llevaron al poder, pero ahora no pueden contra este mal fuera de sus cálculos. Y el pueblo, oprimido y usado por los que los gobiernan, se encuentran obligados a colaborar en la protección de sus tierras, estando en general cada vez más debilitados, mezquinos y esquivos. Antes de la llegada de los colorados, los reyes y príncipes, llenos de miedo y codicia, se mataban entre ellos, obligando al pueblo a seguir su actitud. Esto a partir de que se dividió el reino de Ugandi hace 300 años en 7 distintos reinos, producto de alianzas entre distintas provincias, por encima de los 2 últimos débiles reyes de Ugandi. Han muerto reyes, príncipes ricos y pobres, porque en medio de la oscuridad y la guerra nadie está totalmente a salvo, y para peor o mejor aparecen los colorados. Para mejor si los reyes del antiguo reino dividido dejan de pelearse entre sí, que ya lo están haciendo, pero para peor si no se arreglan los errores, y más es la carga del pueblo desgastado y sin fe contra un terrible enemigo. Cada día es un desafío lleno de esfuerzos para el niño Lucendir, el hijo único de un matrimonio de campesinos, un joven alto, delgado, pero con músculos marcándosele por el duro trabajo, ayudado por una buena alimentación, producto de ser el hijo del dueño de, aunque pequeña, buena y bien cultivada tierra. Tiene una mirada pensativa y cierto aire de nobleza, bondad y rudeza, mezcla que proviene de la heredada historia de la familia de sus padres, ambos con algo de sangre noble y guerrera, más la realidad de trabajar durante todo el día. En la tierra que tienen cosechan la especialidad de zapallos, luego también trigo, aceitunas y hacen muchas cosas más, incluyendo la crianza de algunos animales, elaboración de quesos y generales que la mayoría de los dueños de tierra en mayor o menor medida hacen. Están en territorio bajo la presión y al mismo tiempo amparo del pequeño reino de Forja Azul. Recibe su nombre porque en su momento de esplendor fabricaban las espadas azules con un meteorito hasta que se terminó este metal tan resistente. Y luego de la división comenzaron a perder territorio, en parte por estar en medio de los demás. Al oeste contra Niolen, al sureste contra los Crotani. Contra el reino hubo poca guerra, más allá de la que presentó el reino al principio, intentando no haya división, pero se quedaron con considerables tierras, junto a la importante e histórica ciudad amurallada de La Esperanza, al noreste, que antes le permitía rodear el desierto para llegar cómodamente al reino de las 5 torres. Solo no peleó contra el reino de las 5 torres, porque entre este y Forja hay un desierto, y también hay desierto al suroeste. También no peleó contra el reino del norte, el que está más lejos. La última vez que penetraron los de Niolen, se apoderaron de mucho territorio
y saquearon por todos sitios al pueblo hasta ser expulsados. Robaron mujeres, esclavos y niños. Allí casi deja de existir Forja, pasando a ser parte de Niolen. Pero por sus valientes y espadas no llegó a caer, pudiendo resguardar parte de su territorio pese a haber perdido ante hermanos. A su vez, Niolen los atacó, porque se estaba quedando sin recursos frente a una guerra con los que tiene al oeste, que ellos los llaman los salvajes, y que aparentemente ya estaban huyendo de los colorados, pese a que no se los conocía. Así está la zona, y la historia de unos contra otros, ya pocos creyendo en la justicia y la luz. La religión oficial no es como otro imperio, que también quiera adueñarse de todo a su forma. Es más conceptual que terrenal, y sin tener el suficiente poder para unificar a los distintos reinos en uno. Algunos creen en el bien, o en Dios, o en la luz que acabará el mal, los menos en la capacidad elevada del razonamiento humano, porque hace mucho que cada vez está peor por los políticos. Y al razonamiento primero se tiene que abrir camino por las armas, y por el razonamiento resulta que ahora hay espadas de hierro. Y de nada sirve querer entrar en razones con un enemigo que viene a terminar a los gritos con tu vida, impulsado por la necesidad impuesta por otro reino. Algunos ya no creen en nada. Solo intentan sobrevivir, escapar de la muerte de la guerra, esclavitud, maltrato, enfermedad y hambre. La maldad del mundo, en especial contra los más débiles. La madre de Lucendir, Lunizar, es creyente, culta y tiene esperanza. Y se agarra de las historias antiguas y las cuenta. Y ella le enseña y motiva al estudio en la casa, donde el padre también participa, pese a estar cansado de batallas y duros trabajos, curtido por el sol y con algunas cicatrices de guerra decorando su cuerpo, como la que tiene en su antebrazo izquierdo, producto de un escudo partido por un hacha que le dejó una cicatriz de 7 centímetros, y una en la mejilla, de un corte de espada, al pelear contra 2 asesinos. Ambos se esfuerzan por educar a Lucendir de la mejor forma, y él se acostumbró a estudiar, entrenar y trabajar. El padre es más conocido que por su nombre, por su apellido, como suele ocurrir con los jefes de familias. Su apellido es Robert y su nombre Abir, y de lo que más se preocupa de enseñarle a su hijo es de trabajar y tener buenas actitudes, tales como trabajar, vender a buen precio, no apurándose a hacer rebajas, siempre trabajar, estudiar lo referente al trabajo, resguardar recursos con precaución, organizar bien el trabajo que hay que hacerlo con ganas o se pierde tiempo y por ello hasta un día se puede llegar a perder la vida. Lucendir suele estar todo el tiempo lleno de tierra. Cultivando, trabajan en el terreno entre 20 a 45 personas y él prácticamente es uno más. Y huele a tierra y a limón, porque usan el limón como perfume, a veces mezclado con resina de pino. Suelen estar trabajando desde que sale el sol hasta que se oculta. Tiene 12 años y meses y comenzó a trabajar a los 8. Trabajo duro para poder comer, tener techo y educación, y para poder pagar los impuestos, la familia manteniendo la propiedad con su padre como dueño. El padre le paga un sueldo simbólico de jornalero, pero no le faltó vez en que tuvo que pedirle el dinero que le pagaba a su hijo prestado, para algo. Es irónico que a veces los dueños son los que más trabajan, más que un esclavo, aunque claro, con distintas comodidades y libertades. No es todo sufrimiento, entre los trabajadores se hacen chistes, cantan, algo descansan, y Lucendir, mientras cultiva la tierra, a veces canta y siempre entrena. Mucho se lo ve con un palo a modo de espada, porque le gusta jugar a ser guerrero, que podría decirse siente que lo es. Su canción favorita, que se la enseñó un trabajador del campo, no solo a cantarla sino también a tocarla con flauta, pues quería practicar música con alguien,
y lo hacía en los descansos, hasta que los padres le permitieron que le enseñara 1 hora por día, lo cual es más placentero que trabajar en la tierra. Dice así: Guerrero azul, mi espada vino del cielo, soy de fuego, soy de luz, fuerte estrella soy. La tierra me abraza, el árbol me cuida, el viento me llama, guerrero azul. El fuerte Dios un día vio a la buena niña morena. Él la ayudó, él la volvió, la reina del sur Lidia. Ugandi, un reino floreció, Ugandi, fuerte creció. El amo no ignoró a Lidia que le pidió. Los lobos no pudieron con el conejo bebé. El conejo era oso, oso valiente fue. Los reinos remontan su historia a Ugandi, que fue el reino de la buena reina Lidia Ugandi. Según se cuenta, ella era una niña cuando vivió su primer batalla. Una banda armada de 80 delincuentes intentó saquear a su pueblo. Lo hicieron de noche, consiguiendo matar al único vigilante que había, en la única torre de madera que se levantaba en medio del pueblo, antes de que alguien diera la señal de alarma a los gritos. En esos tiempos no había reinos, solo líderes de aldeas. Y los bandidos, dispersos entre el poblado de campesinos, ya había comenzado a matar a los hombres que desprevenidos dormían, separados cada cual en su casa. En la casa de Lidia, su padre, al escuchar los primeros gritos, agarra la única espada que poseían, de bronce, y su hijo su precario arco. Al entrar 3 agresores con lanzas, el hijo daña a uno y afortunadamente el padre esquiva una lanza clavándose esta contra la pared. Pero el combate se traba entre los 2 restantes y su padre, mientras su hijo, temeroso, no puede apuntar bien entre su padre y los enemigos. Uno de los 2 era el jefe de los bandidos. La niña Lidia, por orden de su padre, estaba oculta, pero diciendo: Dios ayúdame, sale de donde estaba oculta y teniendo con sus ambas manos un cuchillo de hueso oculto en su vestido, se lo clava al líder de los enemigos en la pierna, que no la ve acercarse con el cuchillo que tenía oculto, sino a una simple aparente niña que seguramente supuso quería pegarle una patada o un golpe con sus pequeñas manos, pero no, le clava un cuchillo en el muslo. Estando su padre a punto de ser vencido intentando defenderlos, cuando interviene, debilita el dolor en la pierna al bandido y lo mata el padre, y logrando hacer distancia del otro, su hijo le decora con una flecha a la cara. Muerto el jefe por la intervención de la niña que inclina la balanza a favor de los buenos, el padre, furioso y lleno de sangre, sale con la cabeza de su enemigo en una mano y con la espada en la otra, y su hijo a la espalda, y la niña Lidia con su cuchillo de hueso entre ambos. Los enemigos, viendo a su jefe muerto por tales locos, algunos retroceden, otros lo enfrentan, pero los ungandivas, los del pueblo, logran prevalecer. La madre de Lidia vivía, pero para nada ella era una mujer de guerra. Primero levantan como principal al padre, es decir, al señor Ungandi. Luego, al unirse varios pueblos, lo reconocen inmediatamente como líder, y a los años comienza a ser reconocido como un buen rey, teniendo el respaldo para construir el primer fuerte, que fue la base para el que en la actualidad es llamado el Castillo de Lidia. Y la niña Lidia ya se había convertido en señorita, y al crecer cada vez se hacía más fuerte, mujer de guerra, inteligente y buena combatiente, hasta que llega a ser reina a la muerte de su padre en combate. Y como eran buenos reyes, muchos pueblos de los alrededores quisieron unirse, y a los que no, luego los obligaron, y hacían justicia, y el reino floreció, estando entre ellos la futura provincia de Forja Azul, de donde salió la espada de la reina Lidia, que podía cortar a otras espadas y escudos, y fue la primera que forjó el gran herrero de Forja Azul. 900 años se expandió el impulso del reino de Ungandi,
que comenzó con una pobre familia defendiéndose en un pequeño pueblo, hasta que el hambre y el descuido de reyes junto a la maldad hizo dividir al reino, estando ya olvidada la justicia y el coraje que un día los había hecho florecer. Se rumorea que los Ugandi aún viven habiendo cambiado su apellido. Ellos reinaron los primeros 453 años, hasta que el rey Liones perdió por votaciones frente a su general de los ejércitos. Las votaciones es un sistema en que votan los principales 200 sobre quién reinará durante 10 años, sistema que había sido impuesto por Lidia. Y los Ugandi, quién sabe si un día no volverán. La canción Guerrero Azul, se dice la compuso un juglar que cantaba con su lira en ferias para los niños, cuidándolos a cambio de unas monedas, recorriendo Ugandi 200 años antes de la Gran Hambre. Guerrero Azul fue un nombre con el que se conoció a Lidia y luego a su general o sucesores, cada uno de los generales de los ejércitos del glorioso reino de Ugandi que portaron la legendaria espada azul de Lidia. Hay muchas historias unidas a canciones, de las cuales aún hay memoria en algunos reinos, que pese a todo no han quedado olvidadas, porque en el fondo se sueña con volver al antiguo esplendor. Lucendir, cuando termina de trabajar, e incluso muchas veces mientras trabaja, de a ratos a modo de juego hace ejercicios de todo tipo, según él, entrenamiento. Se la pasa horas entrenando con su arco de verdad y una espada de palo, pues él siente que algún día será un guerrero azul, ilusión que muchos niños suelen tener, pero él realmente se lo cree, cuestión que le resulta graciosa a todos, pero como es el hijo del dueño de la tierra, nadie lo molesta. Al contrario, se podría decir que lo quieren y su impulso interno entretiene a todos. Tal vez está limpiando una planta de zapallo y de repente se pone a saltar sobre esta, incluso a veces intentando tirar una patada al aire. O se pone a correr, colgarse de una rama hasta pararse en ella y luego saltar a tierra. También busca hacer trabajos pesados y, como se dijo, el entrenar con su espada de madera y el arco, que lo hace de forma muy creativa, de cuanta forma se le ocurre. Se levanta a las 5 de la mañana, desayuna medio vaso de vino o leche, más pan con queso y aceitunas o alguna fruta, y va a trabajar su tierra. Si es necesario, primero riega, sacando baldes de agua de un pozo. Los carga, porque cuando no llueve aún se lucha por el cultivo, y ahí están 5 hombres cargando baldes con agua. Pero él, porque prefiere este trabajo para sacar músculo, agarrando el balde con agua de distintas formas, o cargándolo con algunos movimientos extra, mientras los otros solo están ahí porque no les queda otra. Lucendir ama el campo. Al salir de su casa observa el cielo y al sol pintando de amarillo entre los verdes, y le es una imagen que lo llena de alegría interna. Siente el olor a la naturaleza y lo disfruta, mientras que la mayoría, luego de los años, lo ignora. Y a diferencia de otros trabajadores, él desde muy pequeño se llena de felicidad y quiere hacer cosas. Hoy ha cargado 2 horas baldes con agua, come unos bocados y el padre le dice que vaya a rastrillar el sector de trigo. Hacen todo un proceso manual de fertilización del suelo para que mejore la cosecha del trigo, teniendo la mayor fuerza posible. Lucendir, mientras trabaja en esto, añade trotes y arrojos de piedras con su honda a un palo sostenido con unas piedras que usa como blanco. Algunos le hacen burla, pero a él no le importa. Después, sabe, tendrán 2 horas de descanso. ¡Y qué lujo! Practicar 1 hora debajo de un duraznero con Liso, el peón que toca la flauta y canta. No es muy bueno, pero sabe varias canciones, y se intercambian quién toca la flauta y quién canta. Lucendir tiene una de madera que se la regaló Liso. En el terreno hay esclavos y peones. Liso es un peón, y como también se le dice, un jornalero, de los que suelen ser contratados regularmente.
Los esclavos viven en 2 casas compartidas, una para mujeres y otra para hombres, pero a 2 se les permitió estar casados y están en casitas de adobe que se hicieron en parejas y se les permitió tener algunos hijos. Ya solo con esto se nota que el dueño de la tierra trata bien a los esclavos. Al anochecer, sí que está cansado Lucendir, y como a los jefes no les acaba el trabajo al venir la noche, el padre viene y le dice: «Hijo, vení a ayudarme con algo». Poseen 3 depósitos, uno el general del campo, otro dentro de la casa de ellos y otro oculto. El sector del depósito oculto solo lo conocen su padre, llamado Robert, su madre, llamada Lunizar, y él. Está construido bajo tierra, ya que con el último ataque de Niolen pasaron meses de hambre, y ahí están, con el depósito oculto algo lleno, queriéndolo ampliar, padre e hijo cavando, el día en que se mostraría nuevamente una espada azul. Cada vez que quieren entrar o volver a cerrar bien, tienen que quitar o colocar maderas del piso, tierra y una tapa de madera. Debajo, a una viga, hay acomodada una escalera de sogas con maderas a modo de escalones. El padre ya está algo cansado y quiere enseñarle más cosas a su hijo. No existe colegio fuera de las grandes ciudades y todo se aprende mediante alguien que lo explique o leyendo, al menos entre el común de las personas y entre los que saben leer. Y los libros cuestan caros. Algunas charlas que tiene Lucendir con su padre son entretenidas, otras muy aburridas, y Robert se toma este tiempo extra de trabajo en el intento de no sufrir la tortura de la escasez luego, mientras disfruta algo de vino o cerveza, si la hay, y a su hijo que generalmente le da agua con leche mientras continúa la dura vida del que trabaja mucho tiempo. Le habla mientras trabajan en el depósito oculto enseñándole: «Hijo, siempre conviene moler algo de trigo en el molino público de viento, a ver si mañana puedes ir con el esclavo Nani que cargue la bolsa, y luego traemos otra mitad aquí. ¿Repasamos cómo se fabrica un molino para el cauce de un río? Señor, háblame de los dragones. Ayer ya estudiamos sobre las ranuras de las piedras que cuando giran por el agua que mueve un perno de madera, muelen los granos. Y hoy repasé el diseño dibujando uno en tierra». Robert, realmente cansado, hace una pausa en su excavación y propone: «Bueno, pero excavás y subís la tierra vos». «Sí, señor», dice Lucendir sin dudarlo. «Pero decime, ¿por qué es importante un molino?», insiste el padre. «Porque con él se muele las semillas de trigo para hacer el pan, que es el alimento básico, y las semillas duran varios años y sirven para plantar. Nunca uno se puede quedar sin semillas, es la vida del campo». «Sí, y siempre hay que tener ocultas una buena cantidad. No se puede uno quedar sin semillas, para no terminar como un esclavo que se vende para poder tener un techo y comida. Hay que dar gracias de tener una tierra para cultivar y cuidarla». «Sí, señor». Generalmente al padre, cuando los padres mandan a la gente, les dicen señor, porque lo aprenden antes que decir papá, de tanto escuchar el decir señor de los trabajadores, y después ya se les queda por costumbre. Y volviendo a la enseñanza, la verdad que Robert también prefiere hablar una historia entretenida tomando vino antes que repasar cosas de trabajo, pero sabe que si no le enseña bien a su hijo, podría ser hasta su propia perdición. Para peor solo tiene a uno, porque teme por su esposa, que al dar a luz estuvo a punto de morir por una infección, y no quiere tener un hijo de una esclava. Cualquier herida puede ser causa de una infección, pero gracias a Dios pudo cambiar aceite de oliva a cambio de muchos ajos y cebollas, ya que se habían terminado todos los suyos, para hacer el mejor remedio que conocen para las infecciones, y sin endeudarse, y dio buen resultado a los meses.
Los esclavos son una resultante social de una época en la que se necesita producir cosas y no se dispone de los productos necesarios. Una época llena de tinieblas donde sobran los enemigos o no enemigos, a veces hambrientos, sin la suficiente comida y sin herramientas más allá de las manos humanas. Un reino sin esclavos es un reino que no puede desarrollarse. Por tal motivo, los esclavos forman parte del botín de guerra en esta edad de hierro, y también es la resultante de la idiosincrasia del que no logra pagar sus deudas. Lo peor que le puede pasar a alguien es ser esclavo de guerra. Los otros esclavos son más cercanos a sirvientes que a esclavos, y son los que generalmente no llegaron a pagar sus deudas y se quedaron sin terreno, o los nacidos como esclavos vendidos. Los menos queridos son los esclavos de guerra. Algunos prefieren que se mueran de hambre antes que tenerlos. En el siguiente capítulo, el dragón gris.